puedes dejar compartida la pantalla. Que eso no me he dado cuenta de una cuestión. Como os dijimos el otro día, ¿no? Vamos a estar trabajando principalmente en dos focos: preparación a la inversión y medición de impacto, medición y gestión de impacto, ¿de acuerdo? Entonces, el taller del otro día era el primero de esta fase 2 de preparación a la inversión y un poco para reconectar todo lo que estuvimos viendo en ese universo. Y ahora tenemos este taller de impacto y otro, ¿no? Entonces, Rocío es la persona encargada de impartir el itinerario de impacto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo estoy aquí, estaré en todos los talleres, sobre todo para asegurar que si hay alguna particularidad de vuestros proyectos o así, o no preguntáis algo que yo creo que tenéis que preguntar, pues para chinchar y, oye, ¿por qué no habéis preguntado esto? ¿Vale? Entonces, sin más, que sepáis que Rocío va a ser la persona que va a estar llevando esto. Y nada, ahora sí, Rocío, adelante con el taller, perdonar. Vale. Uy, mira, duerme. Vale. Pues nada, como ya os he adelantado John, hoy empezamos con la parte de impacto. Retomamos, este sería el taller 2 porque si recordáis, empezamos con el taller uno. Bueno, hicimos una primera cápsula pequeñita online que os la dio Ana y luego en la bootcamp hicimos ese primer taller más largo. Así que nada, este sería el taller 2. Cojo el testigo de Ana, una gran responsabilidad, pero nada, espero hacerlo lo mejor posible. Em, vale, estos son los puntos que vamos a tratar. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos dado hasta ahora. Luego entramos en detalle de contenido un poco nuevo. Veremos algunos ejemplos de proyectos de Tina de ediciones anteriores. Después vamos a hacer una actividad práctica que ya os he mandado por email esta mañana, que vamos a necesitar la plantilla que os he mandado por ahí y vuestra última versión de la teoría de cambio. No hacía falta que os mirarais nada de antemano, pero simplemente os he querido mandar el mail para que lo tuvierais lo más a mano posible. Y, y luego vemos un poquito más de teoría de indicadores y bases de datos. Y para finalizar eso, como conclusiones y siguientes pasos sobre entregables o otros talleres, etcétera. Vale. Vale, como os decía, en la primera fase ya vimos esa pequeña cápsula introductoria y, y la cápsula inspiradora y el taller en la semana bootcamp. También hicisteis una mentoría y trabajasteis sobre la plantilla del árbol del problema y de la teoría de cambio. Y en esta primera fase el objetivo era más dominar la parte de estrategia, pero en esta segunda fase nos vamos a meter un poquito más en la parte más operativa. Vamos a seguir profundizando en estrategia y vamos a trabajar aún más la parte de teoría de cambio, pero eso, nos vamos a meter un poquito más en cómo hacer la operativa. Ya os he adelantado yo en esos dos talleres, vamos a tener también mentorías y eso es la plantilla nueva. Y las slides de impacto del famoso deck del que ya os he hablado yo, pues habrá unas slides dedicadas a impacto. Em, Vale, pues me meto ya al repaso. Bueno, esta slide ya os la compartimos en el anterior taller. Es un poco el resumen del itinerario, de la metodología que utilizamos en Ship2B. Ya os comentamos que las herramientas no nos las hemos inventado nosotras, pero sí les hemos dado una forma y una secuencia, bueno, porque creemos que siguiendo estos pasos, los proyectos terminéis con una primera versión sólida de vuestro sistema de gestión de impacto. Y también decíamos que es una herramienta que os va a servir para interlocutar con inversores de impacto. Entonces, la parte del árbol del problema y la teoría de cambio ya la habéis visto y la habéis trabajado. La cadena de valor la vimos en el taller de la semana bootcamp, pero no la habéis trabajado aún. La vamos a empezar a trabajar hoy en la actividad. Y hoy vamos a ver también os voy a explicar bien la plantilla esa que os envié. Y para el siguiente taller quedaría en el cuadro de indicadores y esta parte de medir y comunicar. Vale, recuperamos el árbol del problema, que era la primera herramienta que veíamos. Em, Esta herramienta decíamos que servía un poco para centrar el tiro de básicamente el porqué de vuestros proyectos. Eh, Poníamos en el centro del árbol el problema central del que parte el proyecto y bajábamos hacia abajo a esas raíces para ver las causas y las subcausas, es decir, preguntarnos el porqué de ese problema y el porqué de los porqués.
como aquí era un poco donde estaba la gracia del ejercicio, donde hay que hilar un poco más fino en el porqué del porqué. Y luego hacia arriba, hacia las ramas, pues veíamos las consecuencias de ese problema y sus subconsecuencias también. Después veíamos que tenía una relación con la siguiente herramienta que íbamos a ver, que era la del árbol, la teoría de cambio, perdón. Y bueno, estas son unas equivalencias que son orientativas, no hay que tomarlas al pie de la letra, pero bueno, sirven para ver un poco la relación que tiene una herramienta con la otra. Vale, esta sería la teoría de cambio, que esta ya os la tenéis súper mega vista, pero la vamos a repasar rápido. Serían estas 6 casillas, que normalmente la coherencia es leerlas con ese, bueno, ese orden de las que indican las flechas. Primero tendríamos la misión de la iniciativa o del proyecto. Em, Después veríamos el problema, sería parte que estaba en el centro del árbol con sus causas y consecuencias más importantes. Después tendríamos la solución, las actividades clave que realizamos para alcanzar el impacto y los objetivos de impacto, que esto decíamos que era pues, una parte muy, muy importante y vamos a ver también la gracia de haber hecho bien este trabajo. Y por último estaban las hipótesis, esos supuestos que necesitamos que se den para que este engranaje que genera impacto, esta teoría, digamos, se cumpla realmente, ¿no? Eh, vale, en el próximo paso, que sería la teoría de cambio, decíamos que hacíamos el zoom en esta casilla de los objetivos de impacto. Em, Eso, en la que explicábamos básicamente cómo generábamos el impacto del proyecto, cuáles eran de todos los impactos que puede tener mi proyecto, cuáles me voy a centrar o cuáles quiero centrarme. Y pues normalmente si detectábamos 3 causas del problema, íbamos a tener 3 líneas de objetivos de impacto, 3 líneas como del problema que quiero tratar. Y importante que cada una de ellas tiene que estar relacionada con actividades que realizamos. Nunca jamás puede haber aquí un objetivo de impacto que no tenga una actividad asociada. Entonces, pasábamos estos objetivos de impacto a la cadena de valor, y veíamos que había estos del más corto plazo al más largo plazo. Detectábamos primero cuáles eran los recursos que tenemos en la organización. Después veíamos las actividades que tenemos para generar el impacto que queremos lograr, los productos, que serían esos primeros resultados a más corto plazo, los resultados en el medio plazo, que aquí ya empezábamos a hablar de cambio, de cambios de efectos generados en los grupos de interés en los que vamos a generar impacto, y por último el impacto, que era pues, nuestro objetivo final. Aquí estarían los objetivos de impacto. Que no me deje nada. Vale, y una vez que teníamos ya los objetivos claros, ahí es cuando podíamos pasar a crear los indicadores asociados. Cada una de las casillas tendría sus indicadores asociados, sobre todo nos vamos a centrar en las de los productos, resultados e impactos. En el caso de los productos veremos que es relativamente fácil, que os van a salir de forma muy intuitiva estos indicadores. Lo vamos a ver hoy en profundidad también con los ejemplos. Vais a ver que esta parte no suele ser muy complicada para vosotros, quizás más en los resultados y en los impactos, que aquí hay veces que hay que utilizar pues, indicadores más próximos, porque, pues, por ejemplo, si hablamos de mejora de calidad de vida, no hay un indicador claro como pues, en productos que podemos hablar de número de talleres realizados o número de participantes en el corto plazo, ¿no? que participan en actividades que realizamos. Entonces, bueno, como os digo, esta parte quizás es un poquito más complicada, pero como lo vamos a ver en la actividad, que nadie se asuste. Vale, pasamos a ver ya la plantilla completa de Excel. Vale, primero vamos a recordar esta primera plantilla, que es la que trabajasteis en la primera fase, la que presentasteis para vuestro paso a la fase 2.
em, que incluye pues, las 6 casillas que ya acabamos de comentar, y hacíamos eso, especial hincapié en que esta estuviera bien trabajada, esta de los objetivos. Esta es la plantilla de la que va a partir el trabajo de la segunda fase, pero es importante que a partir de ahora la que entregamos es la otra plantilla, la nueva que os hemos enviado y la completa. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre todo sobre la primera y la segunda pestaña de esa nueva plantilla. Esta sería la nueva plantilla. Los que no la hayáis abierto aún, pues es esta. Em, Como veis, mantenemos las casillas de la teoría de cambio, que serían estas de aquí arriba y esta de aquí abajo, y en medio aparece de forma así extendida la cadena de valor. Puede parecer un poco liosa, pero bueno, claramente aquí veis como cuáles son las equivalencias con las dos herramientas que que ya os hemos explicado más en profundidad. Estas azules, como os decía, serían las de la teoría de cambio, y aquí estarían la cadena de valor, ¿no? Los inputs, las actividades, productos, resultados, lo que ya hemos hablado. Vale, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta de esta plantilla? Como veis, estamos en la primera pestaña. Eh, vale, en primer lugar, que en esta nueva evolución se amplía un poquito la información. Más allá de la cadena de valor que ya os lo acabo de comentar, aparecen otras dos nuevas casillas que serían esta de aquí de grupos de interés, que también lo llamamos stakeholders. Em, y en esta casilla listaremos los grupos sobre los que vamos a hacer una medición. Es decir, seguramente impactéis sobre varios grupos de interés, entonces aquí vamos a listar los que tienen indicadores asociados. Y luego aparece esta otra nueva, que es la de los objetivos de desarrollo sostenible. No lo recuerdo, pero seguramente ya tuvimos un debate sobre si eran un buen marco o no para hacer medición de impacto. Si no, ya lo podremos tener en cualquier otro momento, pero lo que sí que es cierto es que sirven para interlocutar con otras entidades. Entonces, aquí lo que os pedimos es no solo que indiquéis el objetivo como tal, es decir, no solo que digáis que detectéis voy a lo de ese 1 o 2 o 3, sino que hagáis un poco de investigación sobre qué metas concretas atacáis de ese mismo objetivo. Es decir, en vez de decir voy a lo de ODS2, voy a decir voy al ODS 2.3 y al 2.8. Vale, sobre nuevas plantillas. Vale. Después, esto muy importante. Los objetivos, bueno, nos he explicado que si os fijáis aquí la casilla de problemática, debajo teníamos la de la solución, que la de solución pasa a estar aquí. Aquí es donde estaba antes la de objetivos de impacto. ¿Por qué no está la de objetivos de impacto? Porque los objetivos de impacto los vamos a poner aquí. Entonces, aquí muy importante, los objetivos de impacto me van a marcar las filas, o sea, las líneas, perdón. Aquí tiene que haber una línea por cada uno de los objetivos de impacto. Con los ejemplos lo vais a ver mucho mejor porque algunos de los ejemplos además son muy visuales. Esto ya veréis que cada uno tendréis vuestra manera de darle forma para entender mejor vuestra propia plantilla, con códigos de colores, combinando columnas, con códigos de números, pues aquí hay mucha creatividad. Cada año vamos viendo diferentes formas de hacerlo. Pero bueno, aquí lo importante es eso. Cada uno de los objetivos tiene que estar en una fila. Vale, además de esto, cada línea de estos objetivos, perdón, estoy confundiendo fila y línea, pero hablo de líneas, y después dentro de cada línea tiene que haber, tienen que estar las filas de cada uno de los objetivos e indicadores asociados con estas líneas de los objetivos. Entonces, se tiene que ver bien clara, y con esto os decía que podéis ver vosotros la manera de que os sea más cómodo visualmente.
cuáles son esas correlaciones o líneas lógicas de cada objetivo de impacto con todos sus objetivos, indicadores asociados a cada uno de los objetivos. En esta ficha tendremos muchos indicadores, pero después veréis que os pediremos que hagáis una selección de los que son más relevantes para explicar o para defender el impacto de vuestro proyecto. Y son sobre los que vamos a avanzar más, ya que son los que al final, cuando si obtenéis la financiación, os comprometeréis también a reportar a Caraso y a Ship2B. Que son los que, bueno, luego trabajaremos en el cuadro, etcétera. Y por último, pues que puede ser interesante repasar las hipótesis en relación a los objetivos de impacto e incluso clasificarlas. Es decir, para el objetivo de impacto 1, las hipótesis son esta y esta. Vais a ver que algunos emprendedores lo hacen. Vale, después tendríamos esta segunda pestaña a trabajar, que también es nueva respecto a la anterior plantilla, que es una ampliación de la casilla de los grupos de interés. Para buscar detalle, pues por ejemplo, que analizamos qué tipo de impacto tenemos sobre ese grupo de interés. ¿Es positivo, es negativo, es directo, es indirecto? ¿Cuál es la ubicación geográfica que abarca ese grupo de interés? Por ejemplo, impactamos en escuelas de Cataluña o en agricultores de Aragón o en artistas de Madrid, no sé. Después, listar otro tipo de características que podrían ser interesantes para entender ese grupo de interés y definirlo mejor. Después, por último, en cuanto a la cantidad, em, esto se refiere a la cantidad de beneficiarios, de personas beneficiarias y al porcentaje, en esta segunda, al que esperamos llegar. Estas dos casillas son muy relevantes también porque son los números que se cruzarán también con el itinerario de inversión, que ya os explicará mejor John este cruce, que son pues, bueno, el mercado total al que espero llegar, o sea, el mercado total y el mercado total al que espero de todo ese mercado total al cual espero llegar. Aquí, cuando lo trabajéis para el entregable, intentad hacer una primera versión, pero ya os decimos que revisitaremos esto en el itinerario de inversión y lo veréis mejor con John. Vale, bueno, y un último comentario sobre esto, que también lo recordaremos seguramente en otros puntos, es que recordéis que un buen trabajo de impacto tiene que ser colaborativo con los stakeholders, es decir, se tiene que hacer un poco también fuera de la oficina y tiene que estar compartido y aceptado de alguna manera por esos grupos de interés que van a ser impactados por nuestra solución, sobre los cuales además luego vamos a realizar la medición para compartir realmente este impacto que estamos generando. Entonces, esta pestaña también sirve para hacer un poco ejercicio de reflexión más en profundidad y ver pues, qué respuestas tenemos y qué respuestas pues, necesitamos encontrar, como diríamos, saliendo a la calle o realizando experimentos, entrevistando, bueno, lo que fuera necesario. Vale, nos vamos a meter ya a ver ejemplos. Hasta aquí, ¿todo bien? Ahora lo vais a ver más claro con los ejemplos, ¿eh? Vale, el primer ejemplo que vamos a ver es un proyecto de cultura de la primera edición de TINA, que es Apten, que es una empresa social que apuesta por la tecnología y la accesibilidad. Concretamente presentaron a TINA su proyecto Teatro Accesible, que ofrecen bueno, diversas soluciones para hacer las artes escénicas accesibles para las personas con discapacidad sensorial y para las personas mayores. Entonces se encuentran que existe una barrera de accesibilidad enorme para que estas personas disfruten del teatro, elijan el teatro como actividad de ocio y como solución pues proponen de alguna manera servir de puente entre los equipamientos culturales, que son los teatros, los centros culturales, las salas y las personas con discapacidad. Entonces lo hacen mediante diversas actividades que ahora vamos a ver algunas y bueno, vamos a por ello. Vale. Este sería como su tabla completa. Como os decía, aquí se ve mucho mejor. Por ejemplo, ellos lo que han hecho ha sido hacer con código de colores, ¿no? Este sería su primer objetivo de impacto.
Aquí tienen los inputs relacionados, las actividades, y aquí empieza a verse también la línea, ¿no?, de cada una de las actividades, con sus indicadores de actividad asociados, sus productos asociados, sus resultados, etcétera. Aquí habría otra línea de actividades y aquí una tercera para este mismo objetivo de impacto. Y lo mismo con el segundo y con el tercero. Vale, para este ejemplo concreto vamos a ver la cadena de valor para estos dos objetivos de impacto. El primero es mejorar la calidad de vida de las personas mayores y con discapacidad gracias a su mayor participación en la vida cultural y social. Y el segundo sería el aumento de la oferta de teatros, tanto públicos como privados, accesible e inclusiva de manera permanente. O sea, quieren mejorar la calidad de vida de estas personas gracias a que participen más en la vida cultural y aumentar la oferta de los teatros. Estos serían como los dos objetivos de impacto que vamos a ver. Vale. Aquí el código de colores que he utilizado yo es para separar de alguna manera que veáis bien la línea de esas líneas que hacen ellos con las filas de Excel de las distintas actividades y sus objetivos asociados. Y como veis, bueno, pues hay una línea para el objetivo de impacto 1 y otra para el objetivo de impacto 2. Vale. Dentro del objetivo de impacto 1, que es el de mejorar la calidad de vida, tienen dos actividades. La primera de ellas, dos grupos de actividades. La primera de ellas sería las actividades de mediación cultural entre los equipamientos culturales y las entidades sociales que tienen pues, el colectivo al que quieren atender, que son un poco el puente para ese colectivo. En el corto plazo, ¿cuáles son los objetivos? Recuerdo que ahora estamos hablando en clave de objetivo, aún no estamos metiéndonos en indicadores. ¿Cuáles son los objetivos que quieren conseguir? Pues que los equipamientos culturales estén sensibilizados por los gustos y demandas de las entidades y que las entidades sociales y usuarios estén más interesados por participar en estas actividades culturales. En el medio plazo, lo que quieren es que haya un aumento del número de personas de este colectivo que disfrutan de la programación cultural de esos teatros y en el largo plazo, bueno, aquí comentar que hay algunos casos en los que la mayoría de los casos vais a poner el objetivo en la casilla de impactos, o sea, el propio objetivo de impacto es el impacto final, pero en algunas ocasiones también se puede como desgranar en subimpactos o bueno, eso, separarlo. Y esto en este caso, pues por ejemplo, han separado este objetivo en dos subimpactos, que sería el aumento del número de veces que las personas disfrutan del teatro, es decir, ya no solo disfrutan de la programación de esos centros con los que trabajan, sino que disfrutan del teatro en general. Y por otro lado, que hay una mejora de calidad de vida gracias a su mayor participación en la vida cultural y social. En esta misma línea de este objetivo de impacto tienen otra línea de actividades, otra fila de actividades, que sería la promoción y difusión de teatros y espectáculos inclusivos con accesibilidad. En el corto plazo quieren que los usuarios finales estén más y mejor informados de la oferta cultural accesible e inclusiva. Y en el medio, que haya un aumento del interés de las personas para asistir a estas actividades culturales. Y en el largo plazo, pues ya hemos comentado esos dos. Vale, en el objetivo 2, que era este de aumentar la oferta accesible e inclusiva de los teatros. También tenemos de nuevo dos líneas de actividades. Por un lado, los talleres realizan talleres de co-creación para formar a profesionales y técnicos de los equipamientos culturales con esta perspectiva de inclusión y accesibilidad, para en el corto plazo conseguir que los teatros estén formados en esta perspectiva y en el medio plazo que haya un aumento del interés de estos profesionales en entregar contenidos adaptados. Para en el largo plazo, aquí sí, como os comentaba, pues es un poco directamente el objetivo que habíamos dicho ya, ¿no? El aumento de la oferta cultural con medidas de accesibilidad. Y aquí habría una segunda línea también de actividad, que es la distribución y venta de equipamiento y tecnología, es decir, ellos facilitan este equipamiento, hacen venta para los teatros, entonces, ¿qué quieren conseguir en el corto plazo? Pues que los teatros estén dotados con las tecnologías necesarias para ser accesibles y en el medio plazo que haya un aumento del interés de los profesionales de la cultura en equipar todos los teatros.
para que en el largo plazo, como decíamos, aumente la oferta. Vale, ¿cómo se traduce esto en indicadores? Estos son los indicadores que utilizan. Como decíamos, los de productos de corto plazo son quizás mucho más intuitivos. Normalmente, bueno, van a ser números absolutos, pues el número de equipamientos dispuestos a adoptar los gustos y demandas a las entidades, ¿no? Pues si el objetivo era que los equipamientos estén sensibilizados, pues cuántos están dispuestos a adoptar los gustos, ¿no? Esto es mm, muy fácil, ¿no? Em, Otro sería para este segundo objetivo de que las entidades sociales y usuarios estén más interesados, pues cuál es el número de entidades sociales y usuarios que están más interesados. De nuevo, pues vemos en los de producto número de usuarios que realmente acceden y se interesan por la oferta, número de profesionales que valoran que han mejorado sus conocimientos, número de teatros equipados. Estos objetivos, como decíamos, casi estos indicadores, perdón, casi iguales que el objetivo. En el medio y en el largo plazo ya vemos que los objetivos y los indicadores empiezan a ser más porcentuales porque decíamos que vamos a medir el cambio ya, ¿no? Entonces tenemos indicadores como el porcentaje de aumento de personas usuarias en esos teatros en total y también el porcentaje de aumento en promedio por cada función. Como estos son los dos que utilizan para medir este objetivo de aumento del número de personas que disfrutan de la programación de esos teatros. También habría pues, el aumento del porcentaje de aumento del número de veces que las personas van al teatro por temporada. Son los distintos indicadores que van trabajando. El porcentaje de profesionales que expresan disposición a entregar contenidos adaptados, el número y el porcentaje de teatros equipados con sistemas de ayuda auditiva, y estos son datos que ellos saben que pueden encontrar hacen referencia pues, a las bases de datos donde pueden encontrar estos números, digamos. Y en el largo plazo, estos son los más difíciles de ver y muchas veces os rompéis un poco la cabeza con esta parte, pero bueno, aquí veis algunos de los ejemplos, ¿no? El porcentaje de personas con discapacidad y mayores que consideran las actividades culturales como una de sus principales actividades en su tiempo libre. Y estos datos dicen que los pueden sacar del INE. También el porcentaje de personas usuarias que consideran que asistir a actividades culturales aumenta su calidad de vida. Y por último, aquí vemos el número y el porcentaje de teatros con programación regular, accesible e inclusiva. Como decíamos que el objetivo de impacto es que el aumento es el aumento de la oferta de manera permanente, ¿no? Entonces, ¿cuáles tienen de manera regular esta programación? Vale. Vamos con un segundo ejemplo, esta vez de alimentación, que es el proyecto Ecocentral, que es de la segunda edición de TINA. Ya os lo explicó Ana porque fue el ejemplo que vimos en el taller 2 también, en el taller 1, perdón, para ver la cadena de valor. Pero bueno, recordando un poco de qué trata este proyecto, ellos son una central de compras ecológica para colectividades, comedores escolares y otro tipo de colectividades, que como solución al problema que detectan de que hay una falta de accesibilidad de alimentos agroecológicos en los CERC, que son estos comedores de colectividades, em, pues eso, proponen esta solución de la central de compras ecológica, ya que ven que esta falta de accesibilidad hace que haya una insostenibilidad también de los menús que ofertan, ¿no? Entonces, veis que, por ejemplo, esta tabla es muy diferente a la anterior. Ellos tenían muchísimos indicadores. Además, creo que ya, si no me equivoco, ya tenían trabajo de indicadores hecho anteriormente, no como con nuestra metodología, pero bueno, creo que contestaban a las encuestas del INE y bueno, otro tipo de cosas. Entonces, tenían muchos indicadores y la forma que tienen ellos de organizar, digamos, la lógica es con códigos de números, digamos, ¿no? Aquí tienen actividad 1.1, actividad 1.2, producto 1.1, indicador P1.1.1, P.1.1.2. Entonces, esta era la manera que tenían ellos de organizarlo. Vale, concretamente vamos a ver dos de los objetivos de impacto para la cadena de valor. Y son el objetivo 1, fomentar el consumo de alimentos ecológicos en comedores escolares y resto de establecimientos de restauración colectiva, que son los CERC.
Y el objetivo 3, que era transformar las licitaciones públicas de alimentos para favorecer el consumo de alimentos agroecológicos en estos centros. Vale, de nuevo vemos que tenían diferentes filas de líneas de actividades para los objetivos. En este caso, pues en las actividades, ¿no? En su objetivo de fomentar el consumo. Hay una actividad de intensificar la labor comercial y en el corto plazo quieren bueno, que haya más centros educativos atendidos y más comensales atendidos. ¿Y cómo lo miden? Pues en el número de centros educativos cubiertos y en el número de comensales atendidos. Como decíamos, estos más intuitivos. Para en el medio plazo ver un aumento del consumo de alimentos agroecológicos en estos centros. ¿Cómo lo miden? Pues con el número de productos agroecológicos consumidos por los CERC y en los kilogramos de productos agroecológicos consumidos también por los CERC. Para en el largo plazo, aquí sí solo directamente el objetivo que se habían planteado, ver un consumo un fomento del consumo de alimentos ecológicos en los CERC. ¿Y cómo lo miden? Pues se miden el número de alumnos y otros comensales que consumen alimentos agroecológicos de manera normalizada, es decir, no en los CERC, sino en su vida. Vale, habría una segunda línea de actividades que es llevar a cabo formaciones de los equipos de cocina y monitoraje de estos centros. En el corto plazo quieren tener un registro de seguimiento de estas formaciones y miden el porcentaje de formaciones de las cuales se ha completado este registro. En el medio, el aumento de la proporción de CERC que consumen alimentos agroecológicos de manera normalizada. Perdón. Y van a medir el porcentaje de aumento de CERC en relación al total de CERC de Cataluña, que antes comentábamos, ¿no? Pues ellos acotan a región Cataluña, que consumen alimentos agroecológicos de manera normalizada. Y en el largo plazo, en el impacto, pues ya comentábamos, ¿no? Los que consumen de manera normalizada las personas, concretamente, el número de alumnos y otros comensales. Vale, después iríamos al objetivo de impacto 3, que era el de transformar las licitaciones para favorecer el consumo. Y aquí tienen dos líneas de actividades. La primera, invitar a las administraciones a actos y eventos que organicen, que en el corto plazo quieren que haya una programación de invitaciones a las administraciones a estos actos y que haya una concreción de los objetivos perdón, de los resultados esperados de estas reuniones o eventos y van a medir el número de participantes invitados a los eventos. En el medio plazo ya empiezan a medir cambio, van a ver cuál es el aumento de la proporción de licitaciones que contienen cláusulas de consumo y gestión agroecológica y lo van a medir con el porcentaje de pliegues de licitaciones de comedores y centros educativos que tienen estas cláusulas. Y en el largo plazo, que el objetivo era la transformación de las licitaciones, van a medir el porcentaje de pliegues de licitaciones de comedores públicos que puntúan el uso de la certificación ecolocal. Después habría una segunda línea de actividades que sería crear espacios, que parte de la actividad de crear espacios de reuniones privadas con diferentes actores de la administración. En el corto plazo, quiere tener un registro de los acuerdos alcanzados en dichas reuniones, lo medirán con el porcentaje de reuniones con resultados positivos a nivel de compromisos establecidos con las personas que invitan. En el medio, quieren facilitar a los equipos directivos, bueno, facilidades, un poco redundante aquí, para que introduzcan esos criterios en sus licitaciones y entonces van a medir cuál es el porcentaje, el indicador sería cuál es el porcentaje de equipos directivos que consideran que se les ha facilitado realmente la introducción de esos criterios de responsabilidad agroecológica. Y en el largo plazo, pues como comentábamos, el porcentaje de pliegues que puntúan el uso de
de la certificación ecolocal. Vale, y vamos a ver un tercer ejemplo, y con esto ya terminamos y vamos a la actividad, que sería el Cross Border, que es un proyecto del año pasado también, esta vez otra vez de cultura. Es una iniciativa de innovación cultural que se compone de una compañía de teatro, una escuela de teatro aplicado y una cocina, lo he puesto entre comillas, porque como aquí hay proyectos de alimentación, no es una cocina como tal, sino un espacio en el que investigan y desarrollan proyectos de otro tipo de disciplinas artísticas. Trabajan con colectivos diversos y el problema que quieren combatir es la ausencia de relato de las problemáticas de estos colectivos en las artes escénicas. Aquí de nuevo veis que utilizan el código de colores de alguna manera para eh, separar los dos y ver bien claro los dos objetivos de impacto que tienen. Incluso aquí en las hipótesis que antes mencionaba, que se pueden también clasificar, pues también las clasifican, las del objetivo de impacto 1 y las del objetivo de impacto 2. Vale, vamos a ver estos dos objetivos, que son el primero, fomentar la formación de profesionales de artes escénicas en herramientas de creación artística para generar relatos sobre problemáticas de comunidades y colectivos diversos, y el segundo, que sería potenciar la participación de colectivos y comunidades diversas en las actividades de los centros artísticos. Vale, en este caso, por ejemplo, no hacen esa distinción tan clara de actividades. Em, entonces, en cuanto a las actividades, pues tienen el diseño de talleres, el contacto con los espacios, el contacto con los profesionales y formadores, para en el corto plazo tener como producto en el corto plazo las formaciones para profesionales de las artes escénicas y educación. ¿Qué van a medir en este caso? Pues el número de profesionales inscritos en las formaciones, el número de profesionales que terminan la formación, el número de formaciones realizadas. En el medio plazo quieren conseguir una mejora de la percepción del trabajo con estas comunidades y colectivos diversos de los que hablábamos, que son el grupo de interés principal, de los profesionales de las artes escénicas. Y también que mejore la confianza para poner en práctica los procesos creativos con este colectivo. Y en el largo plazo, el propio objetivo de impacto. ¿Cómo miden en los indicadores de resultado? Miden el porcentaje de mejora de los conocimientos de los profesionales que participan en las formaciones, miden el porcentaje de mejora percibida en la adaptabilidad de las artes escénicas a los espacios de los trabajadores en educación y el porcentaje de satisfacción con las formaciones. En el largo plazo, aquí vemos que tienen dos indicadores para medir el impacto, que serían el porcentaje de profesionales formados que llevan a cabo finalmente proyectos con comunidades y colectivos diversos de manera independiente, como fuera del proyecto de Cross Border, y el número de nuevos artistas y creadores que provienen de esos colectivos. En la segunda línea del el objetivo de impacto 2, que era la de potenciar la participación de estos colectivos en actividades de centros, tienen el diseño del proyecto como actividades, el diseño del proyecto de exhibición y mediación, contacto con los diversos colectivos y el contacto con los formadores que tienen que ejecutar el proyecto. En el corto plazo, ¿qué quieren obtener? Pues los proyectos de exhibición y mediación en los que estarán implicados colectivos e instituciones. ¿Cómo lo van a medir? Pues el número de participantes en los proyectos de exhibición y mediación, número de proyectos, número de espectadores en el espectáculo final. En el medio plazo, perdón, quieren conseguir una mejora del interés de los integrantes de estas comunidades y colectivos diversos para participar en las actividades de los centros. Y una mejora de la percepción de los teatros para llevar a cabo actividades con estos colectivos. ¿Cómo lo van a medir? Pues van a medir el porcentaje de interés de estos colectivos para participar en las actividades y la mejora y el porcentaje de la mejora de la participación de los teatros en los procesos de mediación y exhibición. Para en el largo plazo, como decíamos, potenciar la participación de colectivos y comunidades diversas, que tendrán tres indicadores para medir este impacto final.
Eh, Primero, el porcentaje de integrantes en colectivos y comunidades diversos que afirman que participan habitualmente en las actividades de los centros. Eh, el segundo sería el porcentaje de centros artísticos que han ampliado las actividades con estos colectivos. Y por último, el porcentaje de programación que busca reflejar estas problemáticas que decíamos que era un poco el problema del que hablaban, ¿no? Que no están representadas. Vale, antes de explicar la actividad, reacciones, dudas, algún comentario. John, Sí, perdón. igual he No, ido muy rápido. no, que va, que, o sea, era justo, o sea, lo que quería era, o sea, hemos hecho un esfuerzo en hacer los ejemplos muy aterrizados y por tanto tal vez la explicación se haga un poco densa, pero es que hemos visto en nuestra experiencia en itinerarios de impacto, no solo en TINA, sino en otros programas, que es la manera en la que vosotros conectáis las ideas más fácilmente, ¿no? Decir, ah, vale, pues mira, esto es así, ¿no? Y luego también, si os fijáis, hemos hecho un poco de, oye, ¿cómo convierto una plantilla a la otra? Es una plantilla, no deja de ser una herramienta, pero bueno, a nivel metodológico, para que vosotros luego el tiempo que dediquéis sea lo más eficiente posible, viene bien, ¿no? Entonces, a nivel de ejemplo, si os fijáis, hemos buscado, aunque son dos de cultura y uno de alimentación, creemos que en el conjunto recoge un poco ciertas similitudes con todos vuestros proyectos, ¿no? Porque si os fijáis, hay proyectos que son más cuantitativos, analíticos y no tan de impacto no de transformación, no, sino de impacto más, como lo digo, intangible que cuesta tangibilizar en un indicador, ¿no? Y luego, lo que os digo, otros indicadores, otros proyectos como EcoCentral, que es muy concreto, como es Apten, ¿no? De, oye, tantas personas, tanta estadística, ¿no? Versus Cross-Border, que dice, oye, cómo mejora el interés, cuántos afirman que quieren participar, ¿no? Entonces, en el mix, en el conjunto, tenéis un poco mix de distintas formas de enfocar esta parte del impacto para que os podáis ver reflejados e inspirar a la hora de decir, oye, yo cómo hago esto, ¿no? O sea, muchas de vosotras ya tenéis indicadores de vuestra actividad y esas cuestiones y exponerlos al servicio de, pero ya os digo, queríamos que vierais dos enfoques que yo creo que se ven claramente diferenciados, ¿no? El más analítico, más conceptual, por así decirlo, y el otro que es un poco más elevado a una capa más de profundidad y se note cómo es el indicador a la hora de trasvasarlo, ¿no? Entonces, eso como el primer comentario. Y luego el segundo, Rocío lo ha dicho al principio, ¿no? Bien al final el impacto puede ser el propio objetivo de impacto, ¿no? O sea, el objetivo de impacto en sí ya es un impacto, pero muchas veces lo que sucede es que eso está tan lejos que, como ya ha dicho Rocío, os proponemos un subimpacto o un impacto previo, ¿no? Si nos imaginamos una línea temporal, ¿no? mm, La actividad es lo que hacemos nosotros, generamos unos productos, eso genera unos cambios y esos cambios generan idealmente, si todo fuese muy sencillo, un impacto. Pero claro, es que el impacto, cuando hablamos de impacto, hablamos en el largo plazo, ¿vale? Entonces puede ser que ese impacto, que es el objetivo, sea tan lejos que para nosotros sentirnos más cómodos en decir, oye, en X años, ¿qué es lo que quiero ver? Pues ahí está esta parte de los impactos, ¿no? Entonces veis que en muchos de los ejemplos, en algunos de los ejemplos, perdón, se ha desglosado un poco más ese impacto y para que lo entendáis es como un eslabón previo, ¿no? O una cajita previa a ese objetivo de impacto final que sería como, oye, si esto pasa, pues nosotros ya desaparecemos, ¿no? Entonces os lo digo para que lo tengamos en cuenta y si no sintáis que sí o sí tenéis que poner el objetivo, sino, oye, el objetivo me pilla muy lejos, pero un poquito antes, ¿qué es lo que veo yo, ¿no? Entonces, un poco en esta lógica. Y sí que me gustaría chinchar un poco, porque yo creo que tanto José de Apadrino Olivo como Novasendes también habéis hecho trabajo de este estilo, más en marco lógico, y también en Culture System tenéis un trabajo de impacto, no sé, un poco, chincharos un poquito de, oye, cómo lo habéis visto, qué trabajo tenéis hecho que podáis aprovechar, ¿no? Porque al final se trata de esto, ¿no? Lo mismo que la validación. No se trata de partir desde cero, ¿no? Si, oye, si ya tenéis un trabajo y es traspasarlo aquí o traducirlo, pues genial, ¿no? Entonces, si os pudiera pedir que compartierais un poco genial. Y luego un poquito mínimo de reacciones para que nos podamos meter con la actividad, ¿vale? Si quieres dejar compartir un poco, Rocío, y así nos vemos todas. Y perdonad a los que os estoy señalando con el dedo porque igual os estoy poniendo en una situación de joder, no me lo he mirado y John ya está aquí pidiéndome sopitas, ¿vale? O sea, Nada, yo tenía una pregunta. Nosotros que vamos a trabajar con recursos importantes como es terrenos de cultivo, agua, etc.,
los indicadores de recursos los agrupáis en la primera columna, actividades, por ejemplo, o cómo lo hacemos. Rocío, ¿quieres responder tú? O sea, la pregunta que si no he entendido mal es los inputs, y no, o sea, Sí, los los inputs, inputs, sí. si utilizamos indicadores de inputs o lo llevamos todo a producto, básicamente. ¿Cómo? No sé si he entendido bien la pregunta. Claro, o sea, en la cadena de valor primero va recursos, actividades, Vale. productos, resultados, ¿vale? Entonces, todos tienen indicadores y objetivos menos recursos, los inputs, en lo que nos has explicado. Claro, si para nosotros los recursos son importantes en el proyecto porque generaremos impacto de recursos, los añadimos en otras partes y ya está, ¿no? Podría ser actividades o... Sí, eso es. Vale. Mm, Si los recursos que vosotros tenéis ya tienen un impacto como tal en el uso de esos recursos, deberían estar en la parte de actividades, de productos, bueno, más de productos en el corto plazo, entiendo. Sí. vale. Y nada, nosotros utilizamos el marco lógico. Hacemos, como el papel es muy agradecido, siempre ponemos un montón de indicadores de resultados en marco lógico y para el financiador, y luego en la línea de base el evaluador externo nos simplifica porque claro, todo lo que se pone luego se tiene que trabajar y demostrar. Entonces no sé si en este caso va a ser igual, o sea, tenemos que poner mucho para luego simplificar. Vale. Sí, eso es. O sea, esto es un trabajo un poco de... depende de cada proyecto, pero sí, en principio, como os comentaba, en ese primer trabajo sí que puede haber muchísimos indicadores, pero luego sí que haremos una selección de los más relevantes, de los que mejor expliquen vuestro proyecto, que esos son los que vamos a trabajar más en profundidad y los que os vais a comprometer luego a reportar. O sea, no vamos a reportar una batería gigantesca de indicadores porque, bueno, no sería práctico tampoco. Entonces, eso es. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, es que nosotros trabajamos en muchos proyectos que son muy intangibles de conocimiento y tal, y entonces cuando ponemos, aumentamos la conciencia ciudadana, ¿no? Y todo eso, pues claro, luego tienes el problema, ¿no? De esa conciencia ciudadana, cómo la aumentas y cómo luego tienes que hacer un montón de encuestas y tal, y es muy difícil luego de manejar todo eso. Pero bueno, ahí está el reto, ¿no? De los indicadores. Aquí si queréis como general, el menos es más, ¿vale? Aunque sí, todos los indicadores que queráis, pero luego finalmente pensar que vamos a ponernos en el escenario súper positivo, accedemos a la financiación, pues durante en los años de la financiación, cada 6 meses, este Menda Lerenda que está aquí se va a reunir con vosotros y os va a pedir una serie de información. Y entre ellos estará los indicadores de impacto que acordemos, ¿no? Que serán los más relevantes, ¿vale? No van a ser todos. Pero pensar que va a ser algo que sí o sí vais a tener que reportar durante un periodo de tiempo. Entonces, cuando estemos trabajando, seamos ambiciosos, pero a la vez realistas de que vamos a poder dedicar los recursos o que tenemos la data accesible o etc., ¿no? Para esos seguimientos periódicos, ¿no? Porque es que si no, es ponernos un indicador por ponernos un indicador y no nos sirve de nada. Y el objetivo de esto no es ese, es de que de verdad veamos que se está consiguiendo un impacto, ¿no? Entonces, Alejandro, tienes una pregunta, creo. Sí, claro, con respecto a lo que decía Esther, a nosotros también se nos plantea una cuestión como indicador y medidores de impacto. ¿Cómo se mide el bienestar? ¿Cómo se mide la mejora en la salud, en las digestiones? Claro, eso a nosotros a mí ahora me está haciendo ruido porque claro, eso es uno de nuestros objetivos, ¿no? Mejorar la salud, mejorar la alimentación, conseguir mejor bienestar. Entonces, claro, eso es algo que a nosotros, a mí ahora me hace ruido y que a lo mejor lo que pusimos en un principio hay que, ¿no? Eh, no sé, no sé.
eso, me están entrando dudas como si tengo que poner esos indicadores, no sé cómo no sé cómo se va a poder eso medir. Bueno, es normal que tengas esas dudas. Ya decía que los objetivos, los indicadores, perdón, de resultado, pero sobre todo los de impacto, que suelen ser más, pues mejora del bienestar, que de repente dices, no tengo ni idea, eso no se puede medir. Pues sí se puede medir. Decíamos que no van a ser indicadores tan claros, vamos a tener que buscar qué significa ese bienestar, ¿no? En qué, ahora lo vamos a ver en la siguiente parte después de la actividad, vamos a ver un poco más sobre indicadores. Pero bueno, que hay maneras, ¿no? ¿Qué significa para tus grupos de interés una mejora del bienestar? Que tengan menos estrés. Pues yo les puedo preguntar si tienen menos estrés. Eso ya es un indicador proxy de alguna manera de la mejora de su bienestar. Que estén más saludables, no sé. ¿Qué significa? Pues que tengan más tiempo para comer, que se sientan menos empachados. No tengo ni idea, pero bueno, también hay bases de datos comunes por sectores en las que podéis indagar a ver cómo lo están midiendo otras entidades y algunos estándares que bueno, os pueden ayudar a ver cómo medir estas cosas, pero sobre todo también incluir a los stakeholders en este caso en esas conversaciones y que os ayuden a ver cuáles son los indicadores mejores para medir eso. Si queréis, José, Edurne, os voy a liberar porque creo que si no nos vamos a pillar el tiempo. Luego, no os preocupes que volveremos, hay una pequeña parte grupal, ¿vale? Entonces, si quieres, Rocío, tira para adelante con la actividad, ¿vale? Y así no nos comemos el tiempo. Gracias, ¿eh? Bueno, os lo cuento de viva voz, que ahora entre que me meto la slide y todo. Vale, vamos a hacer ahora una actividad. Nos vamos a meter en salas pequeñas por equipos y vamos a estar 30 minutos, 30 minutos en salas. Vamos a ir pasando John, Alicia, que es otra compañera de Ship2B, está por ahí. Acaba de Eh, aparecer. sí, y yo vamos a ir pasando por las salas para guiaros un poco con el ejercicio. Y lo primero que vamos a hacer va a ser rescatar la plantilla que os he enviado y vuestra plantilla anterior y aseguraros de que entendéis la coherencia que he explicado, como qué es lo que va en cada una de las casillas. Si tenéis alguna duda, preguntad el miembro del equipo de Ship2B que esté con vosotros. Y después del taller ya tendréis tiempo de traspasar la información de una plantilla a otra. O sea, eso no lo vamos a hacer ahora, pero bueno, que si tenéis alguna duda, que la preguntéis sobre eso. Y después nos vamos a meter en la pestaña 2, que es la de teoría de cambio y cadena de valor. De vuestra teoría de cambio anterior vamos a rescatar los objetivos de impacto. También podemos dedicar un rato a revisar esos objetivos de impacto. Vamos a coger uno de los objetivos de impacto y vamos a hacer toda la cadena de valor, todas las casillitas grises, inputs, actividades, productos, resultados, impactos para uno de esos objetivos. Y después, si tenéis tiempo, nos podemos meter también a ver los indicadores y metas numéricas de ese objetivo de impacto concreto. Como vamos a hacer todo el trabajo para uno de los objetivos de impacto. Si tuvierais tiempo, podéis ir a por el segundo, pero la idea es que tengáis terminado uno de los ejemplos para que luego podáis trabajar más fácilmente el resto de objetivos. Entonces, Vale, os voy a mandar a salas. Tener en cuenta que como estamos tres y sois seis, pues haremos dos vueltas. Entonces, si entráis y no hay nadie, ninguno, pues ir trabajando y en el siguiente bloque de 15 minutos entraremos Rocío, Alicia o yo, ¿vale? eso es. Esperad un segundo que os mando las salas. A Padrino Olivo, José. Tomamos, que nos pilla el toro. Vale. Os comparto pantalla. Ay, Alicia, liberada, muchísimas gracias, ¿vale? Perdón. Adiós, chicos, yo os dejo por aquí, me voy y nada, espero haberos ayudado en vez de liaros más. Y ánimo, que esto es un trabajo largo. gracias, Ali. Chao, chicos.
Vale, vamos a meternos ahora un poco en profundidad en indicadores. Simplemente recordar que antes de elegir los indicadores, y así lo habréis hecho seguramente en el ejercicio, elegimos los objetivos. Muy importante tener claros los objetivos para luego bajarlo a los indicadores con los que vamos a medir. Vale, en este proceso de definir los indicadores o de bajar al detalle el proceso, va a haber una primera etapa de definir muy bien esos indicadores. Y ahí hay como algunos tips importantes para definir bien estos indicadores. El primero es que estén alineados con la problemática. Ya decíamos que todo el trabajo de impacto tiene que ser coherente y los indicadores, por supuesto, lo tienen que ser también. Entonces, eso tiene que ser coherente con todo el relato de impacto, con la teoría de cambio, con la cadena de valor, con todo y reflejar un poco bien el trabajo, ¿no? El segundo sería que estén identificados por los stakeholders. Esto también ya lo hemos mencionado, pero lo volvemos a decir. Es fundamental que escuchemos a los beneficiarios, a las personas beneficiarias de forma recurrente, entender bien qué les importa y qué les afecta, entender bien el impacto que estamos teniendo en ellos y que esto se vea bien reflejado en los indicadores. El tercero, que ya os lo ha adelantado John, es que es mejor tener pocos indicadores, pero buenos, que tener una batería gigantesca que no nos dé la información que necesitamos. Entonces, eso, que sean indicadores que nos permiten realmente hacer un seguimiento del progreso que estamos teniendo hacia el impacto, ¿no? Es un poco buscar el equilibrio entre lo sencillo y lo exacto, ¿no? O sea, merece la pena tener indicadores exactos que nos den información muy clara, pero también merece la pena medir el cambio, incluso aunque los indicadores no sean tan exactos. Pero bueno, importante eso, pocos pero buenos. El cuarto sería la importancia también de combinar indicadores de output o de producto que nos dan, esos de corto plazo, que nos dan una perspectiva más de escala, y los de resultado, que son los que nos dan la perspectiva de cambio, como ya habíamos comentado también. Y por último, y este quizás es el más difícil, es que sean indicadores que son comparables con otros indicadores. Esto ya es como el superpremio, vamos, el 10 no, el 200. Para esto hay diversos catálogos, que ahora vamos a mencionar algunos de indicadores estándar, más por sectores, pero bueno, que esto es algo muy complicado. En el mundo de la inversión de impacto, de la medición de impacto, se está trabajando mucho para buscar estos estándares para poder hacer las comparaciones, pero aún queda camino por hacer y bueno, que esto es, ya os digo, como el 10. Un buen indicador también se dice que es un indicador SMART, que seguro que esto ya lo habéis escuchado también, que es un indicador que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, realista y que esté acotado en el tiempo. Esto es una lista de checks que podéis hacer para ver si el indicador es bueno. Esto ya lo hemos comentado, que los indicadores de recursos, actividades y productos suelen ser más números absolutos. Por ejemplo, número de familias, número de horas de formación, cantidad de euros captados para becas, y son los que decíamos que nos dan perspectiva de escala. Y sin embargo, en el medio o largo plazo, aquí sí vamos a los que nos tienen que dar la perspectiva de cambio, por lo tanto van a ser más indicadores porcentuales, el porcentaje de aumento de la mejora de calidad de vida, porcentaje de la tasa de jóvenes que se insertan en el sistema educativo, bueno, estos indicadores más de cambio. Vale, una vez hemos elegido estos indicadores, habría una segunda etapa de pensar cuáles son las herramientas que necesitamos para obtener los datos de esos indicadores y cuál es el proceso para obtener esa información, ¿no? Pues en cuanto a las herramientas, pueden ser, por ejemplo, indicadores binarios. Una pregunta, ¿no? ¿Has estado estresado en las 2 últimas semanas? Sí, no. Esto es un binario, fácil. Y luego también pueden ser escalas, por ejemplo, ¿no? Una escala del 1 al 5, ¿cuán estresado has estado en las 2 últimas semanas? O bueno, os preguntamos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la aportación de valor que crees que ha tenido este taller? Y después, en cuanto a proceso, va a ser muy importante repartir las responsabilidades dentro del proceso de gestión, es decir, quién va a medir este impacto, también calendarizar esta estrategia, cuándo se va a medir, cuándo se va a revisar estos indicadores y también articularlo como un proceso de aprendizaje, es decir, que una buena medición de impacto es en la que no te haces trampas, ¿no? De alguna manera,
estás aceptando que se ponen esos indicadores para mejorar y no para quedar bien, ¿no? Ya tendremos una parte en la que vamos a ver cómo comunicar nuestro impacto, pero bueno, que es importante entender esto, que estos indicadores nos dan la información que necesitamos para avanzar en nuestro camino hacia esa generación de impacto. En cuanto a la recolección de datos, vamos a recolectar tanto datos cualitativos como cuantitativos. Los cualitativos van a ser los que nos sirvan para saber quién experimenta el cambio o el impacto y qué cambio o impacto experimenta. Y para esto hay diferentes herramientas de recogida de datos. Entrevistas, grupos de discusión, observación, cuestionarios. Y aquí decíamos, que antes comentaba Alejandra que preguntaba, no tengo ni idea de cómo se mide el bienestar. Bueno, pues estos momentos, estas herramientas de recogida de datos nos sirven también para identificar outcomes relevantes a medir. Pues, ¿qué entiendes tú por calidad de vida? Pues una mayor movilidad, una menor soledad, un menor sedentarismo, una reducción de los problemas de salud, etcétera. Y en cuanto a los datos cuantitativos, pues son los que nos van a servir para saber cuánto de cada cambio ha ocurrido, cuánto de ese cambio es atribuible a nuestra actividad, ¿no? Es causado por nuestras actividades, por cuánto tiempo necesitamos medir estos cambios, cuál es la importancia relativa de cada uno de estos cambios. Y decíamos, ¿no? Pueden ser pues, en formato binario, en escala numeral, consultando en qué medida ha sucedido esto o lo otro. Con ranking de respuestas disponibles, pesos variables, bueno, hay diferentes formas. Vale, os comentaba antes que hay algunas bases de datos para buscar indicadores. Esto sobre todo como más a modo inspiración, si estáis atascados, si no sabéis cómo medir alguna cosa, aquí hay algunas bases de datos que os pueden servir. Las voy a comentar así de pasada, pero tenéis más información en el PowerPoint y os lo voy a enviar. Los ODS que ya los hemos comentado y seguro que ya los conocéis todos, aunque se utilizan más para gobiernos o entidades públicas, hay algunos indicadores interesantes. El IRIS Plus se utiliza sobre todo en inversión de impacto y esta es una de las que más se actualiza y bueno, es interesante para verla. El B-Impact Assessment, no sé si seguramente conocéis las famosas B Corp. Bueno, este es más para empresas for profit, que algunos no sois, pero igualmente tienen el formulario disponible y podéis, el formulario que hay que hacer para que te den ese sello de B Corp lo tienen disponible y lo podéis hacer porque también hay indicadores interesantes ahí. Después el GRI, que es el Global Reporting Initiative. Este es más para departamentos de RSC y bueno, miden sobre todo pues, los criterios ESG de inversión sostenible. Entonces, bueno, aquí hay también algunos interesantes. Bond es una... esta está más centrada para ONGs, es de Reino Unido y bueno, también métricas interesantes pues, de educación, de salud, de empoderamiento. Aquí igual podéis encontrar pues, cómo medir, por ejemplo, el empoderamiento. Pues igual podéis encontrar alguna cosa interesante. El Banco Mundial también tiene las suyas y luego, como os decía, hay algunas específicas de sectoriales, como pues en educación la OECD y en sostenibilidad SASB. Bueno, rápido de pasada os enseño estas porque os decíamos que hay que ponerlas en la teoría de cambio. Esto es a lo que nos referíamos, esto os indica aquí. Si yo voy al ODS 11, lo que queremos que especifiquéis es a cuál de los targets concretamente. Pues este es el 11.6. Y además podéis encontrar qué indicadores concretamente miden ese target que habéis identificado como el vuestro. Pues este, por ejemplo, el 11.6.2 y te explica un poco más sobre cómo es el indicador. Vale, estos decíamos que los tenéis aquí para revisitarlos si queréis. Vale, y aquí simplemente como resumen de conclusiones de esta parte, simplemente ver pues, la utilidad que tiene y la coherencia que tiene todo este trabajo de teoría de cambio con la cadena de valor y con las métricas, que es interesante utilizar el marco de los ODS porque es un marco muy extendido ahora mismo y sirve mucho para entendernos con otras entidades.
que podéis acudir a las bases de datos de indicadores existentes, las que os acabo de compartir, y que también se puede realizar benchmark de otros proyectos o entidades similares. Es decir, si conocéis o sabéis que hay un proyecto en no sé dónde que es de arte urbano, pues que igual podéis ir a ver si tienen publicados indicadores o que os pueden servir a vosotros también para medir vuestro impacto. Vale. Próximos pasos. ¿Explico yo, John, o explicas tú? Bueno, lo voy a entender como que sigo. Vale, del itinerario de impacto ya hemos hecho el taller de la cadena de valor e indicadores, que es el de hoy, y nos quedaría el siguiente taller. Con eso, la parte de formación, teoría ya estaría terminada. Vais a tener mentorías con John y conmigo sobre esta temática concreta de impacto y puede que alguna mentoría más con externos si es necesario. Y tendréis que trabajar esos dos documentos de la plantilla de impacto completa y por otro lado las slides concretas de impacto que irán en el deck. En principio, para el simulacro del comité intermedio ya vais a tener todo el trabajo de impacto terminado y lo presentaréis en el comité intermedio y luego se volverá a revisitar en algún momento, pero bueno, ya vais a estar muy, muy centrados en la parte de inversión. Entonces, como trabajo individual, para el lunes 16 de septiembre, tienen que estar en vuestras carpetas. Ahora os compartiremos un email con toda la información un poquito más detallada, las carpetas, dónde lo tenéis que poner, etcétera. Pero eso, tendréis que subir la plantilla de impacto en su primera versión, ya que luego os daremos feedback y irá evolucionando un poco esta plantilla. Las dos primeras pestañas completadas, que en la del árbol del problema os lo explicaré ahora en el mail, y la que hemos estado trabajando ahora. Bueno, ¿dudas? Quita esta pantalla un momento, gracias, profe. ¿Que la quite? Sí, sí, sí. Vale. Si entonces, si queréis, para no liar y por apoyo por ahí, o sea, como hemos dicho, podríamos liarnos en no, tienes que entregar esto, tienes que entregar aquello, no, pero la primera unidad de entrega del acompañamiento es la entrega 1 del 16 de septiembre, que ¿qué contiene? Tiene lo que vimos el taller, lo del taller, lo del taller del lunes, que es por una parte la revisión de vuestros retos y de que identificasteis en fase 1 y qué tenéis para identificar cuáles son los más relevantes y si ha cambiado algo en vuestro business model Canvas o si no, mantener el mismo. Una primera versión de los experimentos para esos retos que consideréis más relevantes y estas dos primeras pestañas de la plantilla de impacto. Esa es la entrega 1, ¿vale? Entonces, como nuevo, los experimentos y estas dos primeras pestañas, que yo os diría sobre todo la segunda, porque la primera es traspasar de la plantilla 1 a la plantilla 2. Entonces, esa es la entrega 1 del 16 de septiembre, que tendréis una carpeta que se va a llamar entrega 1, 16 de septiembre, y ahí lo tendréis que llevar. De todas formas, en el Excel madre que hemos trabajado, tenéis esto también. Tenéis la entrega 1, el enlace al webinar del lunes grabado, tendrás el enlace a este y tendrás el acceso a las plantillas tanto del lienzo de experimentos como la plantilla de impacto, ¿vale? Entonces, ante la duda para mí es, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a este Excel. ¿Que no lo entiendo? Le pego un email a Rocío o a John. ¿Que no es Rocío sin entender? Por favor, llamarme porque estoy en serios aprietos y no me he enterado muy bien de qué es lo que tengo que trabajar, ¿vale? Pero ahora por un poco por repasar que la entrega 1, eso es lo que tiene, ¿vale? Eso es. Vale. Os acabo de pasar por el chat el enlace a la valoración del taller de hoy. Si por favor podéis pinchar y dejarla hecha antes de desconectarnos, os lo agradezco. Lo paso por el chat del Zoom, ¿vale? Así no hay problemas con QRs, etc. John, ¿puedes volver a poner nos desapareció el Sí, link? claro, no pasa nada. Ahí está otra vez.
¿Listo? No, perdón. Nunca, ¿cómo es que es? Never underestimate the power of silence, ¿no? Pues es. Sí. Es que así es. Si no os pillo ahora, luego os mandamos el email y como ya estáis en la dinámica del día a día, pues luego os tengo que perseguir, decir, oye, no me habéis completado la del taller de R2, ¿la podéis completar, por favor? Y ahora no pasa nada porque es relativamente reciente, pero si dentro de un mes os lo pido, vamos, podéis poner cualquier cosa. Y luego yo cuando hago el estudio digo, Dios mío, lo hicimos fatal, ¿sabes? Entonces, sin más. Vale, equipo, pues si queréis, tendréis un email, como ha dicho Rocío, pues este taller y también recibiréis recibiréis un acceso a vuestra carpeta con la nomenclatura adecuada. Si tenéis dudas sobre la entrega, lo dicho, yo revisaría primero este Excel que tenéis en el PPT del webinar de bienvenida. De todas formas, os lo dejaremos claramente en el email. Y si no, cualquier cosa, pues o sea, nos escribís y nos decís, antes de poneros a trabajar en algo que no estáis seguros, oye, yo no he entendido bien esto, oye, Rocío, sí, pues perfecto. Vale, porque ya sabemos que hay que ser eficientes en el uso del tiempo y no pediros más de lo que sea estrictamente necesario, ¿vale? Así que nada, cualquier cuestión, chicos, muchas gracias. Gracias, Rocío. Y nada, esperamos que haya sido de utilidad y no os volváis locos con es un primer ejercicio, ¿vale? O sea, dedicarle tiempo, pero el justo para que os sintáis suficientemente cómodos dentro de lo incómodos que estáis haciendo este ejercicio, ¿vale? Esa es un poco la clave que os puedo trasladar para enfrentaros a estas primeras dos pestañas de impacto, ¿vale? Y gracias a vosotros. Rocío, Muchas ¿algo que decir? Nada, lo mismo, muchas gracias a todos y todas. Y nos vemos gracias. pronto. Que Hasta tengáis luego. muy buena semana. Gracias. Podemos Gracias. trabajar en ello. Gracias. Chao. Chao, chao.